Ya, 16 de noviembre, prepárese porque nosotros nos estamos preparando también para ese día, una transmisión extraordinaria a lo largo de todo Chile. Bueno, encuesta CADEM, un fin de semana lleno de noticias, ya aparece todo nuestro equipo de política desplegado. Dios mío. Bueno, otra vez, el gobierno no le cree al candidato Kast y su propuesta de recortar los 6.000 millones del gasto fiscal. Ya voy con Rocío, pero Agustín, Italiano Bianchetti, ¿hay alguna respuesta? ¿Van a seguir discutiendo por la prensa el gobierno y Kast? ¿Por qué tanta importancia le da el gobierno a Kast, por ejemplo? ¿Le sirve o no le sirve para esta elección a Kast? Italiano, bienvenido. Agu. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas preguntas esas. Son motivo de análisis. Si le sirve o no a José Antonio Kast que estar peleando constantemente con el gobierno del presidente Boric, porque la verdad es que los dichos, el fuego cruzado entre los ministros del gobierno del presidente Boric con el candidato del Partido Republicano no han parado. Durante esta jornada escuchamos al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y también a la ministra vocera, Camila Vallejo, nuevamente arremeter contra José Antonio Kast. Ellos dicen que es imposible recortar 6.000 millones de dólares. Son dólares, es mucha plata, sin recortar en gastos sociales, como por ejemplo la pensión garantizada universal. Por el otro lado, el candidato del Partido Republicano dice que sí lo van a poder hacer, que sí tienen equipos para hacerlo y que van a recortar en apitutados políticos principalmente y también en temas de obras públicas, pero igualmente no ha sabido José Antonio Kast explicar en detalle cómo lo va a hacer. Recordemos que todo esto se da en el marco de la tramitación de la ley de presupuesto y principalmente con la arremetida del presidente Boric en cadena nacional contra el candidato José Antonio Kast, donde dice precisamente esto, ¿no? Que es imposible recortar estos 6.000 millones de dólares sin afectar los gastos sociales. Escuchemos qué fue lo que está diciendo ahora el gobierno en contra del candidato José Antonio Kast. Son palabras actuales de esta jornada del ministro del Interior y de la ministra vocera de gobierno. Dale. En esto hay que ser sumamente responsables y rigurosos porque cuando se hacen grandes anuncios sin decir cómo se van a ejecutar, uno es una promesa que no se puede cumplir o en segundo lugar puede eventualmente afectar el funcionamiento de servicios públicos, ¿no? Y por lo tanto de gasto público que es importante para nuestros compatriotas, no para el gobierno de turno, sino que para el acceso a prestaciones que son de primera necesidad de nuestro país. Y por eso es importante, insistimos, que estos tipos de debates se aclaren porque si no genera mucha incertidumbre. Lo que él ha planteado, porque hasta ahora respondió a través de posteos o algunas declaraciones de sus voceros, bueno, suma cientos de millones y no miles de millones. Da cuenta que parece que confunden los pesos con los dólares y es bien preocupante. O sea, que hay dos alternativas. O no quiere decir lo que va a hacer porque va a impactar el gasto social y eso es impopular y no lo quiere decir en el marco de la campaña, o simplemente no sabe cómo lo va a hacer. Cualquiera de las dos opciones es mala. Bueno, ojo que el dólar en este momento está a 962 pesos, ¿ok? Se los digo por la conversión, para que tengan ese dato ahí clarito. Quiero preguntarte por lo que dijo la ministra Vallejo. Ella dice que ojalá que se aclare esto. ¿Hay alguna aclaración de parte de Kast, del candidato, respecto a este monto, a la reducción, de cómo lo va a hacer? ¿O vamos a seguir así de aquí hasta el 16 de noviembre con este tema, Agustín? Sí, porque específicamente sobre cómo lo va a hacer no ha habido tanta aclaración por parte del candidato del Partido Republicano. No ha dicho bien cómo lo va a hacer técnicamente. Dice que lo puede recortar en temas de obras públicas, en gasto político, en algunos de ese tema, ¿no? Pero precisamente cómo lo va a hacer no ha sido bien específico. Lo que ha dicho para defenderse el candidato del Partido Republicano es que el gobierno tiene que estar preocupado de hacer la pega y de no pegarle a los candidatos presidenciales, mucho menos en cadena nacional. De hecho, ya hay un requerimiento ante la Contraloría que va a tener que investigar si es que el presidente Boric
violó los términos o los principios de probidad y de no estar incurriendo en un intervencionismo electoral por haber arremetido contra un candidato presidencial en cadena nacional. Por ahí ha sido la discusión, pero no ha estado tan enfocada en cómo se van a recortar estos 6.000 millones de dólares. Ya lo preguntabas tú antes también, Sepu, ¿esto le conviene o no a José Antonio Kast? Bueno, vamos a ver, por lo menos en el tema de las encuestas ha estado más estable, se mantiene en algunas encuestas en primer lugar y en otras encuestas en segundo lugar detrás de la candidata del oficialismo, Janet Jara. Pero el estar peleando constantemente en el gobierno, hay quienes dicen que sí les conviene, hay otros que dicen que no les conviene de cara a esta elección del 16 de noviembre. Escuchemos qué dice el candidato republicano y luego seguimos comentando. ¿Cómo no? Y para los denominados cargos de confianza, que son los ministros, subsecretarios y seremi, les diría, hagan la pega, pónganse a trabajar. Yo digo desde ya, nosotros no hacemos caso de trascendidos. Jorge Quiroz está haciendo una gran labor y va a incomodar a muchos, sí, y los vamos a seguir incomodando. A muchos más. Y van a venir más mentiras, van a venir más difamaciones. Yo he sido objeto de muchas articulaciones sobre mentiras, difamaciones, muchas, incluso en debates presidenciales, donde yo tuve que aclararle algunas cifras al presidente de la República actualmente. No ha respetado nada al presidente de la República, no respetó ni siquiera la cadena nacional. Porque habla ahí de Jorge Quiroz, que es su encargado económico, porque han habido algunos trascendidos de que podría desplegarse del comando, salirse del comando y de la campaña de José Antonio Kast, pero ahí lo responde clarito el candidato del Partido Republicano, que no se va a hacer cargo de trascendidos. Esto obviamente en torno al en el marco de la ley y de la tramitación de la ley de presupuesto, donde también de alguna forma se ha enredado el gobierno, no solamente con esta discusión sobre si es que hubo o no intervencionismo electoral, sino que también por la decisión de no considerar la glosa de libre disposición, que son los recursos que se le entregan al próximo gobierno para que se puedan gastar en distintas materias. Lo que hizo el gobierno o lo que presentó en esta ley de presupuesto la semana pasada es una ley de presupuesto sin esta glosa de libre disposición, y esto ha sido criticado no solamente por parte de la oposición, sino que también por parte del propio oficialismo y de la propia candidata del oficialismo, Janet Jara, que ella dice que necesita tener esta glosa de libre disposición en caso de llegar a la moneda. Por lo tanto, esto va a ser el primer condicionamiento a la ley de presupuesto en el Congreso ante el Ejecutivo. Recordemos que esta ley se va a estar tramitando durante todo el mes de octubre y es la ley más importante del año, porque aquí se empiezan a ver las glosas presupuestarias, en qué se va a gastar la plata el próximo gobierno. Y en cuanto a la discusión entre el gobierno del presidente Boric y el candidato José Antonio Kast, tenemos también dichos de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei. Tengo claro a quién perjudica. ¿A quién? A todos los chilenos. Y acá, dos equipos dedicados a pelearse, como han sido los últimos 10 años. Pelea de acá, pelea de allá, pelea. Y por eso es que nosotros estamos hablando de un solo equipo y de hacernos cargo de los problemas de los chilenos y de las chilenas. ¿Hasta cuándo este uso de la ideología para puro pelearse y no resolver los problemas de los chilenos? Esos dichos los dijo Evelyn Matei acá en la comuna de Huechuraba en el marco de una presentación de sus 5 ejes programáticos, de sus 5 propuestas que tienen que ver con seguridad, con salud, con crecimiento económico, por ejemplo. Y ha sido una candidata que, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones también la semana pasada, de alguna forma de esta discusión quedó marginada porque el gobierno eligió a su adversario, por lo menos. El presidente Boric arremetió contra José Antonio Kast en cadena nacional y Evelyn Matei de alguna forma quedó postergada de esta discusión, pero aquí la tuvimos en la comuna de Huechuraba respondiendo sobre esta polémica, que vamos a ver si es que sigue o si es que se queda hasta acá. Por lo menos durante esta jornada los ministros del gobierno del presidente Boric siguieron con el tema y respondieron frente también a estas arremetidas en contra del candidato del Partido Republicano sobre el recorte eventualmente de 6.000 millones de dólares si es que él llega eventualmente a la moneda, Sepu. Por eso te lo preguntaba, ¿por qué le da siempre a él? ¿Por qué el gobierno le da siempre a Kast? A Kast le sirve mucho, aparece en todos lados, está en todos lados, respondiendo o no respondiendo, manejando la agenda él. Y él le va a tirar al gobierno y el gobierno le va a devolver. Entonces, por eso que pregunto yo,
¿de qué le sirve esto al gobierno? ¿O le sirve más a Kast esto? ¿O el gobierno busca que le sirva a Janet Jara? ¿Y esto a Janet Jara le sirve o no le sirve? Bueno, les dejo esas preguntas ahí mientras me voy a ir a ver la encuesta Cadem para que tengan clarito los números también. Italiano querido, abrazo, la seguimos. Chao.